a la justicia. ¿Por qué? Porque Moritán dijo que no conocía a un señor que se llama Ademar Bacchiani, pero este Ademar Bacchiani era el dueño de un mega negocio que se quedó con 400 millones de dólares en Catamarca. Más plata que la que se robó Cositorto, ¿sí? ¿Y cómo se sabe que lo conocía? Porque la UIF, que digamos, no es precisamente un organismo kirchnerista, rastreó transferencias entre la empresa de Ademar Bacchiani y García Moritán. Entonces, ¿cómo usted no lo conoce y recibió una cantidad de plata? A partir de ahí se puso en escena qué era esta historia, esta mega estafa en Catamarca de Ademar Bacchiani. ¿Por qué? Porque ahí nos enteramos, preguntando, nos enteramos, que el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, está muy incómodo con esta historia, porque hay uno de sus ministros muerto. Robert anunció que ya no era más el marido de Pampita. Hace un tiempo ya que Carolina y yo nos hemos separado. Fue una decisión difícil y dolorosa, como cualquier separación. Molesta con el mensaje de su ex marido, Pampita publicó en Instagram una serie de capturas de su WhatsApp en donde se leen: te amo, mi amor, estás hermosa, sos mi vida, los extraño muchísimo. Yo me enteré de todo el viernes 20 de septiembre y ese día me separé. Hasta el momento no se sabe qué vio Pampita o qué le mostraron a la modelo. Siguen sumando denuncias contra Roberto García Moritán, lo que tiene que ver con los empleados y los contratos designados a partir de su designación como funcionario en el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires. ¿A cuánto llegamos? Mira, me hace acordar de la zona norte, cuando yo era chiquito me tomaba el 706 para ir a la escuela. Bueno, a 706 empleados. Hagan su trabajo. Nuestro trabajo Hagan su trabajo. Lo hacemos. Hagan su trabajo. Lo hacemos. Hagan su trabajo. Lo hacemos. Quiero una persona que esté resolviendo el tema hoy. Nosotros Hoy. hacemos nuestro Hoy. trabajo. Os voy a volver todos los días de mi vida y voy a hacer la vida imposible de la forma que sea. No tengo ni idea, pero lo voy a hacer. Lo juro por Dios. Me tienen harto. ¿Cuáles son las acusaciones que le hacen a tu ex marido hoy? ¿Qué se te pasa por la cabeza? ¿Qué se te pasa por el cuerpo? Que ojalá pidan disculpas todos los que dijeron tantas mentiras estas semanas, pero bueno, eso en la tele no suele pasar. Pero claro, cuando se habla de casos... Él es inocente con que él no es corrupto. Ojalá, como dedicaron tanto tiempo a decir estas cosas, cuando se sepa la verdad, le dediquen el mismo tiempo para aclarar las cosas. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informa que el ministro de Desarrollo Económico, Roberto García Moritán, presentó hoy la renuncia a su cargo por razones personales. Caro, ¿esperabas la renuncia de Roberto? ¿Te sorprende? Me estoy enterando por ustedes. Desde Catamarca nos llega una información de las conexiones de García Moritán con un escándalo que hay en esa provincia, para decirlo simplemente, parecido a lo que fue aquella estafa piramidal con criptomonedas que encabezó el legendario Cositorto. Algo parecido, aunque en menor escala, hubo en Catamarca. Y ahí aparece Roberto García Moritán. En un principio, él declaró que él no conocía a esta gente, después se demostró que sí la conocía, después lo denunciaron por falso testimonio. Pero vamos a ir desgranando esta historia y los vínculos de cómo Pampita apareció en actos del gobernador de Catamarca. Ustedes miran que tiene que ver el gobernador de Catamarca con una estafa piramidal. Bueno, ahí está el eslabón perdido, que es el hermano del gobernador vinculado a esta estafa piramidal. Bueno, así es. Vamos, esto es como la batalla naval. ¿Se acuerdan cuando jugamos a la batalla naval? Entonces uno decía, bueno, acá debe estar el botecito. Y nosotros fuimos a buscar el botecito. Bueno, García Moritán, una picardía. Pensamos que había posado de influencer para un señor que terminó con una estafa. Cuando entramos y empezamos a preguntar en Catamarca, nos encontramos que el botecito era un acorazado, donde iba de Moritán a 400 millones de dólares choreado, de plata de ministerios puesta en esa estafa piramidal con la excusa de que la iban a timbiar y la iban a multiplicar, con el hermano del gobernador, con la fundación del gobernador y del hermano del gobernador poniendo plata en la financiera, o recibiendo plata, ya me perdí. Y por último, con un ministro del propio gobernador, Jalil, muerto, con un caso que llamó mucho la atención, que decían la primera hipótesis no se cayó. Sí. Y después se vio que no se había caído, que lo habían molido a trompadas.
a un gobernador. Y sin embargo nunca se supo nada. ¿A usted le parece que matan a un gobernador en un lugar relativamente pequeño, como es Catamarca, y no van a detener? Eso es un crimen mafioso. Pero vamos por parte en esta historia que arranca con Moritán mintiendo y termina con un ministro muerto. Sí, a ver, es una trama verdaderamente sórdida. Les pido que presten atención para poder explicárselas bien porque hicimos una línea de tiempo. Finalmente lo que va a pasar es que Pampita va a tener que declarar en esta causa respecto al por qué mintió y si eso si el juez se despierta. Bueno, vamos a ver. A ver, Edgar Ademar Bacchiani. Que era un rockstar. Después ahí nos enteramos que era un rockstar. ¿Viste que así hablábamos de los traders, de los caputos de la vida? Bueno, es como un cositorto al mismo tiempo explotando su negocio en la pandemia, donde la gente no sabía qué hacer y decía, ah, mirá lo que me están ofreciendo. Me están ofreciendo 20% en dólares de intereses por mes. Mucha gente le creyó e increíblemente parece que también han convencido a los políticos en cargos públicos. Y eso lo diferencia del caso Cositorto. Sí. El Cositorto le juntaba la cabeza a la gente que tenía guita negra. Estos, acá lo que pasó es que hay municipios y ministerios y funcionarios que dijeron, che, tenemos esta guita en un banco, la ponemos acá y después no vuelve y nosotros nos quedamos con la diferencia. Total, la guita volvió a volver, pero la guita no volvió. Y fíjate cómo se presentaba este rey, este dios del trader. Míralo. Aquí estamos con el doctor Rentamos y Pucho. ¡Vamos, los Rolling Stones! Saluda a Pucho, el vivo, ahí está. Doctor Morla. Rock and roll. Qué lujo, boludo. Lo sé tú, vamos, lo sé tú. Estamos encima del escenario, ¿eh? Acá, ahí. De donde arranca Wicca hasta Avenida Ocampo, me pertenece. Así que imagínense las cosas que puedo llegar a hacer acá en esta montaña. Podemos hacer de... Bueno, eran días de glamour, de mucho dinero que llegaba. ¿Quieren recitar los Stones en serio? ¿Eso? Bueno, a ver, esta gente se muestra habitualmente con autos, yendo y gastando mucho dinero. Así logran la verosimilitud para que la gente le ponga guita. Ahora, sí, ¿alguien le podía poner plata a este payaso? Mirá, ahora te lo muestro. Esperá, vamos por parte. Edgar Ademar Bacchiani, que había construido, había armado Ademar Capitals SRL. Estamos hablando, no está muy claro cuál es el monto de la estafa, que es una defraudación y cuando compete a la provincia de Catamarca empieza a convertirse en un desfalco. A ver, 500 millones de dólares se habla. Habían empezado por 50 millones, llegaron a 550. Bueno, estamos en ese monto y varias porque hay provincias cientos de damnificados. Ahí está, mira, fíjate cómo se presentaba, cómo mostraba que acababa de comprar esto, que se manejaba, que vos haciendo negocios con él te ibas a comprar una Ferrari. Es lo mismo, similar a lo de Cositorto, y entraron, mucha gente entraba. Eran tiempos felices. En la situación de la pandemia había logrado este hombre poder captar muchos ahorros. A ver, vamos a la otra placa. Fíjate esto que es interesante, que es una línea de tiempo y acá empieza a aparecer la provincia de Catamarca, donde se termina de alguna manera fincando, en donde también, por ejemplo, en un CGP terminaba teniendo una oficina este hombre. Vayamos a la línea de tiempo. 2018 a 2021 todo parecía maravilloso. Marzo del 2018 a marzo del 2021... Ajá, o sea, durante 3 años recibió guita. Recibió guita. ¿Y qué separamos acá? Fíjate vos lo que nos llamó la atención y esto está en la causa. Hay una fundación, que es la Fundación José Guido Jalil, que es por el padre del gobernador, que tiene 7 hermanos. Atención con los hermanos. Se comprobó que fueron reintegradas a las cuentas de la fundación, parecido a, viste, la fundación también del marido de Pampita. Sí, siempre que aparece una fundación, macho, meté la mano en el bolsillo porque Aparece la fundación esta recibiendo 117 millones de pesos por lo menos de devolución. Eran tiempos felices. Pero Ademar le manda plata, 117 millones a la fundación de los hermanos Jalil. Supuestamente una fundación sin fines de lucro que increíblemente deposita dinero para hacerse del 20% en dólares mensuales en Ademar Capital. Entonces le devuelven algo le devuelven, te empiezan a devolver los intereses. Es el kit de la cuestión. O sea que esto era supuestamente el retorno de una inversión.
Ese es retorno de una inversión. O así el pago de un seguro de impunidad. No. Es el retorno de una inversión. Bien. Y en este tiempo la gente va poniendo y cuando vos pedís cobrar los intereses te los dan. ¿Por qué? Porque Ajá. hay un montón que ponen. ¿Qué se descubrió? Que la Fundación José Guido Jalil también ponía dinero. Pero no solo eso. También vamos a descubrir, y esto lo descubrió un ministro de Desarrollo Social que terminó asesinado, descubre que su ministerio también llevaba dinero a Adelmar Capital, que venía de la Nación, para hacerse del interés y después volver con la guita. Exactamente, y se quedaban con eso. Fíjate cómo sigue la cosa. Estamos en marzo del 2021, hasta ahí empiezan los problemas. ¿Qué pasa? Estaba todo tan maravilloso que lo vas a ver bailar de esta manera a Adelmar junto al hermano del gobernador. Fíjate, este es el hermano del gobernador, el dueño de Adelmar Capital, bailando junto a su socio. Haciendo la gallina de Mick Jagger, mira. Sí, ahí está Andrés Jalil, uno de los 7 hermanos del gobernador. ¿Y que está al lado es el hermano del gobernador? Sí, pero no solo esto, Rolando. Mirá qué bien iban los negocios, que el hermano del gobernador se convierte en el padrino del hijo de este hombre que hoy está detenido en Catamarca. El hermano del gobernador Jalil. Sí, ahora, esto no termina acá. Porque fíjate Está vos bien, qué llamativo. y hacían la gallinita de Mick Jagger. Fíjate qué llamativo, Roló. Todo estaba bien hasta marzo. Sin embargo, en septiembre de 2021, el gobernador Raúl Jalil, hermano de Andrés, el de la fundación que recibía los intereses... Este que le dicen el tronco. Evidentemente se empezaron a dar cuenta, junto a Ricardo Quintela, el gobernador de La Rioja, que la gente que había puesto plata en este sistema no estaba recibiendo lo que le iban a habían hacer dicho. el pagadiós. Exactamente. Entonces, ¿qué hacen? Avisan. El Banco Central empieza a investigar y, por supuesto, aseguran que no puede operar. Claro. Porque Lo mismo pasó con Cositorto. Lo mismo. Fíjate, mientras tanto, el hombre se sentía fuerte. Y escuchá cómo hablaba del blindaje político y jurídico que tenía en Catamarca. Escuchá. Escucha, ya está, lo resolvemos acá en Catamarca. Me están pidiendo acá el gobierno de la justicia, ¿no? Hemos conseguido blindaje. Se juntaron todos, poder político y judicial, a bancarnos a muerte. Bien, a ver. Esto puede ser una expresión de deseos. Bueno, en principio se ve que tenía la venia. O pasó el blindaje político. Ahora lo vamos a discutir con el abogado. Vamos a discutirlo. De la víctima. Acá? Se dan cuenta en medio de toda esta cuestión, evidentemente el gobierno ya sabía, y termina desplazando al ministro de Desarrollo Social y traen a este hombre, que es Juan Carlos Rojas, de las huestes de Barrio Nuevo. Porque era el secretario de la filial de Catamarca de la UTGRA. Se mete en el gobierno, un tipo honesto, y empieza a trabajar. ¿Y qué es lo que se encuentra? Se encuentra que tenía un agujero de guita que no sabía de dónde era, y descubre el fraude, al punto de que viaja a Buenos Aires. Además, ten en cuenta esto, el día que asume este hombre, el gobernador le dice a los medios de comunicación que cualquier funcionario relacionado con Adelmar Capital iba a estar fuera del gobierno. Hasta ahí eran todos anuncios bárbaros. Este hombre descubre, viene a Buenos Aires a rogar por el dinero porque no se lo daban, porque la plata no se había enviado a ningún lado, porque se la fumó Adelmar Capital. ¿Y qué es lo que le va a pasar a este hombre que viene a Buenos Aires? Aparece muerto. Vamos a la otra, porque acá está la declaración de la secretaria que te explica por qué pudo haber sido asesinado este hombre. Y te vas a dar cuenta la conexión a partir de que el ministro encuentra un desfalco en su ministerio y viene a Buenos Aires a reclamar el dinero, evidentemente explicando algo de lo que pasó. Y yo me acuerdo que primero dijeron que era un accidente, después imputaron a la empleada doméstica. Tal cual, pero no solo eso. Primero dijeron que es un accidente. Sospechaban de los hijos. Un accidente, una muerte natural. A los 2 días ya la autopsia realmente revela que le dieron un golpe violento en la nuca y que antes había sido torturado. Fue imputado en la empleada doméstica y se sospechaba y se empezaba a decir que era un crimen pasional. Por supuesto, nadie de la familia lo pensaba y empezaron a descubrir que todo había sido un crimen. ¿Qué es lo que declara la secretaria de Rojas, a quien llamaban Rojita? Fíjate esto que es muy importante. Silvina Gordillo declara que con respecto al Ministerio de Desarrollo Social, puedo decir que había 2 deudas de la gestión anterior a Rojas, correspondiente a Maximiliano Rivera, donde estas deudas correspondían a la Secretaría de Familia y la otra, el Banco de Herramientas, las cuales eran millonarias
no pudiendo en este momento recordar el monto. Esta deuda se cree... Pero era mucha plata. Esta deuda se cree en el agujero... Que había terminado, que habían desviado la guita de Ademar Capital. Que habían desviado a un tipo que le ofrecían los microestadios para sus presentaciones y todo tipo de cosas. En el momento que Rojas era ministro, se encontraba a cargo de la distribución de bolsones y otros elementos, tanto los comedores como los hogares. Bueno, entonces, acá ahora entrevistaste a gente. Claro, hablé con los hijos, porque ahora los sospechosos son los hijos. ¿Por qué? Porque la justicia les dijo, vayan a sus casas y encontraron todo un reguero de sangre. Lo limpiaron. Claro. Y por eso ahora sospechan de ellos. No están mirando esto. Están sospechando de los hijos. Hablamos con ellos en exclusivo. Mirá. Que no se desmayó, no tuvo un infarto. Papá fue brutalmente golpeado. Natalia Fernando Rojas, ¿qué es lo que ustedes observan vincula el crimen de tu padre, Juan Carlos Rojas, exministro de Desarrollo de la provincia de Catamarca, con la estafa piramidal de Ademar Capital SRL? Mi papá ingresa a este Ministerio de Desarrollo Social con un hueco muy grande de una deuda, dos deudas, perdón, y esa deuda nosotros sospechamos que tiene que ver con plata que era girada de la nación para desarrollo social, para usarlo en un fin común, y que no llegaba a ese fin, sino que se desviaba hacia la financiera que estaba de moda en Catamarca, la financiera Ademar Capital, donde no solo hay sospecha de que en el Ministerio de Desarrollo Social de la gestión anterior a mi papá se giró millones y millones a esa financiera, sino también a funcionarios y a intendentes de esa época, ¿sí? ¿En qué año ingresa tu padre como funcionario del gobierno de Catamarca? En el 2022. ¿Y ustedes tienen la sospecha sobre alguien en particular o directamente sobre el gobierno catamarqueño? Nosotros no sabemos quién mató a mi papá. Sospechamos que tiene que ver algo con el ministerio, por esa deuda grande, por las cosas que estaba mi papá tratando de descubrir. Natalia, ¿cómo es que quisieron hacer pasar como una muerte natural el crimen de tu padre? Y eso desde un primer momento. De hecho, cuando yo me dirijo a la morgue judicial, me dicen que fue por un trauma con hematoma subdural. No me dijeron que fue por un homicidio específicamente. Y finalmente terminan descubriendo que a tu padre lo habían matado de un golpe en la nuca después de haber sido torturado. Exactamente. El faltante de dinero creo que es la causa principal por la cual mi papá lo lleva a esto. Y no... A ver, él había dos expedientes que no quería firmar, porque esas deudas eran millonarias, y él era una persona muy prolija, y no quería quedar manchado en una situación de corrupción. ¿Vos identificás al hermano del gobernador Andrés Jalil como parte de esta trama? Todo lo que nosotros vemos y sospechamos son los que están sonando en las noticias, en los diarios y en los medios televisivos. Bueno, pero ustedes han visto bailando a Ademar junto a Andrés Jalil, que además es padrino de su hijo. Sí, eso sucedió. Hay varios videos de eso que circularon acá en la provincia cuando estaba en su mayor auge esta financiera. En las últimas horas se comenzó a vincular al propio Roberto Moritán en una situación de falso testimonio respecto a si conocía o no a la gente de Ademar Capital. ¿Por qué pensás que este hombre quiso intentar desconocer que había realizado inversiones o extraído dinero de esta organización, incluso cuando aparece un documento que certifica que fue quien recibió 17 millones de pesos en su cuenta? Y mire, ese vínculo para mí que lo negó por cuestiones de compromisos, pero acá hay un informe de la UIF que dice lo contrario a lo que él declaró, y creo que hay que tomarse muy en serio ese informe. Existió ese movimiento y hay una relación que los une. Nos mintieron desde el primer momento, y esto de
evitar investigar justamente en lo que es Ministerio de Desarrollo Social, constantemente escapan de investigar en ese sector, y esto de siempre querer involucrar a la familia. Y con eso evitamos mirar el lado que realmente fue el motivo de la muerte de mi papá. ¿Vos qué sabes, Santiago, de esta historia? Mirá, el día que están velando al ministro, que claramente es un asesinato, viaja por amistad personal y por dolor frente a la situación Luis Barrio Nuevo. Llega al velatorio y se da cuenta, charlando con los hijos y alguna gente, que había algo que no le cerraba. Es muy amigo de Luis, muy amigo. Se metieron en un lugar donde le interesó a Barrio Nuevo averiguar qué había pasado, y sé que Luis Barrio Nuevo intercedió frente al gobernador para que no se procediera a lo que querían hacer, que era enterrarlo de inmediato. Y como un accidente y otra cosa. ¿Te acordás del pituto? O Sí, sea, claro. enterrémoslo ya, y acta de función. Y el que impidió que eso pase fue Luis Barrio Nuevo, por la amistad profunda que tenía con el Porque ministro. era el secretario general de la Amigo UDGRA de Catamarca. y Además, amigo personal. Con lo cual el que impidió... Bueno, además Barrio Nuevo no era de Catamarca, en Sí, algún claro, momento es de quiso ser gobernador. Sí, sí, es de Catamarca. Pero aparte, fue el que impidió con su presencia en el velatorio que se cerrara un circuito mafioso, que era enterrarlo y dar por terminado el tema. Así que esto está abierto gracias a la presencia de Barrio Nuevo en Debo Catamarca. confesar que toda esta historia la fuimos descubriendo escuchándolo a Alfredo Aidar, que es el abogado representante de muchas familias damnificadas por la estafa con criptomonedas de Ademar, de Bacchiani, esta empresa Ademar Capital. ¿Vos vivís en Tucumán por una cuestión de seguridad o...? Vivo en Tucumán, yo soy de un pueblo muy pequeño, fronterizo de Santiago del Estero, que está a una cuadra de Catamarca, y mi mamá es catamarqueña. De ahí me fui a estudiar a Tucumán, me recibí y litigo en Santiago, Catamarca y Tucumán. Este caso me llega a mí por unos clientes, empresarios tucumanos, que fueron estafados en $700.000. Fue el primer caso. 700.000, papi. El mes... ¿Te imaginas que te estafen en $700.000? Me llegan el 10 de marzo del año 2022. Cuando llegan ellos, yo comienzo a hacer una campaña publicitaria muy fuerte, que ya la venía haciendo desde antes, siguiendo a Bacchiani, y consigo 400 clientes de todo el país. De ahí presento... O sea, 400 clientes. ¿Alguna vez sacaste la cuenta de cuánta plata se fumó este tipo? Sí, 400 por lo menos tu millones cliente. de dólares en total. Y los clientes nuestros, en blanco y en negro, 72 millones de dólares. Cerca de los 500 millones por lo menos. Claro, porque tenemos en Tucumán 80 millones de dólares en 6 meses. Ellos abren la sucursal Tucumán el 9 de julio del 2021 y funcionó hasta enero, donde la Comisión Nacional... O sea, ¿tenían de Valores... locales a la calle o...? Claro, en Yerba Buena, que es un gobierno, en Yerba Buena, gobierno del PRO, en ese momento Mariano Campero, a quien yo ya venía... El mismo héroe, Mariano el héroe que Campero. votó... Claro, Sí, sí. este Mariano Campero no tiene solo el antecedente de Ademar, sino también de Intense Live, que yo fuertemente, digamos, hice presentaciones judiciales que lamentablemente no tuvieron eco, que los autoriza como si nada, o sea, como si fuera una venta de panchos. Bueno, abrió con bombos y platillos y comenzó a estafar gente. juntarle la mansalva. cabeza a la gente, llevarse Sí, la pero, guita. además, Rolando, no solo primero Tucumán, Catamarca, Córdoba, La Rioja, y en Catamarca puntualmente, uno de los locales que utilizaban pertenecía al Estado. ¿Se entiende? ¿Cómo es eso? Como, A la como una familia oficina. Jalil. A ver, ¿cómo es? Es de la familia Jalil. O sea, los estafadores funcionaron en un local de la familia Jalil, pero se lo alquilaron. Claro, se lo alquilan bueno, a Jalil, y el que estaba todos los días ahí prácticamente atendiendo a la gente era Andrés Jalil, alias El Tronco, hermano del El que estaba gobernador. bailando, que es el padrino del hijo del hombre que está detenido en Catamarca. Por eso digo, cuando las cosas estaban todo... Mirá, fíjate cómo esa O sea, el cuestión hermano del política- gobernador atendía uno de los lugares donde le juntaban Daba la las cabeza a la órdenes. gente y se llevaban la guita. Daba las órdenes, hay muchas fotos, sí, Era de nosotros alguna manera un insistimos socio. en eso. ¿Por qué? Porque yo presento la querella el 22 de marzo del 2022, de ahí voy a litigar a Catamarca, porque la presenté en Tucumán, en la Justicia Federal, principalmente por el delito de lavado de activos e intermediación financiera no autorizada. Llego a Catamarca y veo que el juez comienza a trabajar. Yo sabía que era un juez puesto en épocas de macrismo, que era civilista, que no tenía mucho conocimiento del derecho penal.
Bueno, de ahí logro, con muchas presiones, que se le comienza a devolver a la gente. Se le comienza a devolver en el mes de mayo del 2022, $310.000, y me llama el gobernador Jalil a su despacho. Cuando me llama a su despacho, me dice, mira Alfredo, él ya me conocía desde hace tiempo, mira Alfredo, me dice, esto lo vamos a solucionar con una quiebra con nuestros jueces, no se va a investigar el lavado de dinero y que me quede quieto. Bueno, estaba... O sea, es como decía el audio de Ademar Bacchiani. Exactamente. Tenemos el blindaje jurídico. Disculpame, que me parece importante este punto analizar. ¿Por qué el gobernador denuncia a Ademar Capital? Y para que no lo invoquen al hermano. No, quería preguntarle a ver si... No, bueno, digo, abreviemos. porque es una forma de que posiblemente de armarse una coartada. Yo no tengo nada que ver con esto, pero empiezan a saltar los papeles. Él se cubre, pero también. Sí, bueno, pero... Si el culpable es el señor que hacía el baile Rolinga, lo zafa el hermano. Pero además echa un ministro. Y todavía eso no se sabía. Esto es lo interesante y por qué el vínculo con el crimen que ya empieza a llevar la cosa a otro lado. Vamos a tomar la autopista, vamos a Hipocolectora y vamos a... ¿Y cómo entra García Moritán? Porque todo este quilombo salta por Pampita y García Moritán. Me dan 30, acá, por lo menos. 30 segundos. Cronología. El 10 de mayo del 2022 me cita Jalil, me intima eso, me presiona prácticamente junto con Aldo Sarquís. Que mano a mano, sí. Mano a mano, así. El 15 de mayo lo denuncio a Andrés Jalil yo. 15 de mayo. El 10 de mayo me reuní, 15 de mayo lo denuncio a Andrés Jalil. El tronco. Al tronco. El 22 de mayo, él saca en su diario oficialista Lancasti diciéndole a los funcionarios que lo va a echar al que esté vinculado con las quiebras. El 24 de mayo lo corre a Rivera y lo pone a Rojita. De ahí Rojita comienza la investigación a los efectos de ver el hueco que tenía, porque se hablaba de 1.600 millones de pesos. Yo denuncio en la justicia, después que lo mataron a Rojita, que me investigue la justicia federal y no me investigó nada. Y a Rojita lo mataron en diciembre. 4 de diciembre. En el medio de eso, Rolando, en noviembre, me llega el informe de la UIF. Cuando llega el informe de la UIF, un montón de querellantes y todo lo demás, leo y veo. Fundación José Guido, Roberto García Moritán. En el acto pedí la testimonial. ¿Por qué digo nuestra querella? Porque nuestra querella apuntaba a los políticos viendo que había una relación directa. Y todos los otros querellantes, la mayoría son catamarqueños y dependen del gobierno de Catamarca. Entonces tiritan, así como también tirita el juez federal. El juez federal, Miguel Ángel Contreras, me dijo en una llamada de WhatsApp en mayo del 2022, doctor Aydar, estoy presionado 2 veces. Y eso yo ya lo dije incontables veces. Y este audio lo presentamos en la justicia para que sea investigado y no se investigó absolutamente nada. A ver, la guita esa de Moritán, ¿se la mandaban a Moritán? A Moritán. Cuando ya era legislador y era funcionario. Este estudio de la UIF, esta investigación se hizo desde junio del 21 hasta enero del 22. Nosotros después pedimos que se amplíe la investigación, ya sabe la respuesta del juez, 0. Entonces ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? Viendo la punta del iceberg. O sea que podemos encontrar más envíos. Pero y cuando apela, usted no apela a cámara. O sea, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué dice la Cámara? ¿Qué es lo que pasa? La Cámara ya les dijo que tiene que investigar el lavado de dinero, que no lo está investigando. Ya sacó hace 2 semanas, digamos, el fallo. Pero ¿qué es lo que pasa acá, Rolando? Ellos apuran para elevarlo a juicio. La Cámara se demora 6, 7 meses. Después de la Cámara vamos a casación. ¿Cuántos meses más? Entonces juegan con el tiempo. Y mientras tanto no tienen ni a ningún funcionario cuestionado. Están cuestionados la empleada doméstica y los hijos, Rolando. Eso por la muerte, pero por la estafa hay 3 presos. Sí, está Ademar. ¿Cuál es la relación de Ademar Bacchiani con Milei? La relación es la siguiente. Nosotros cometimos el error de informar a los medios de Catamarca que lo íbamos a hacer citar a Javier Milei para que diga qué vinculación podría tener y si lo conocía Ademar, porque Ademar vendía a viva voz en Catamarca en el año 2021 que Milei le había regalado una gorra, que él iba a ser
el representante de Milei. Y en ese video que vimos que habla de Wicca, que iba a transformar Catamarca, él iba a ir por el partido de Milei. Mágicamente, Jalil, ¿qué hace? Jalil primero se muestra como un peronista disfrazado, después aparece un primo de Jalil a cargo del Partido Libertario y al poquito tiempo ya abrazado nuevamente con Milei. Para nosotros... Pero Jalil es un gobernador que entró por el peronismo, ¿o no? Bueno, pero Rolo. La vinculación... Me quedé en el 45. El otro día estábamos hablando del caso San Nicolás, es un intendente de San Nicolás, la familia, que arranca con el Frente para la Victoria y vio la luz. fíjate vos. Jugó una colectora. La fuerza del cielo arrastran. La vinculación de la política con esta estafa es total y absoluta. Entonces nosotros, ¿por qué pedimos y denunciamos el falso testimonio de este hombre de García Moritán junto con el encubrimiento agravado? Queremos que se abra la investigación y no tenemos duda que el fiscal Beirui, fiscal federal, va a imputarlo la semana que viene. Lo va a imputar y cuando lo impute... ¿A quién? ¿A Moritán? A Moritán. Y ahí vamos a abrir nosotros la puerta grande para empezar. ¿Y Pampita qué iba a Catamarca? Pampita fue a Catamarca invitada por el gobierno del rodeo en Catamarca. Los intendentes catamarqueños buscaban Pero todo... yo vi el hotel donde supuestamente tuvo... Es un hotel sencillito, digo, ahí hay guita de otro lado, digo, parece una... Yo creo que en algún punto posiblemente Pampita haya sido utilizada como vidriera para seguramente conseguir mayores réditos a la hora de captar inversiones. Digamos, cierra la cuenta de una feria de moda, no da ni para pagar el caché. Pero, a ver, para que no vean que imaginamos, vean a Pampita invitando a la Feria de la Moda en el Rodeo Catamarca. Hola gente linda de Catamarca, les cuento que el día 16 de diciembre voy a estar en el Rodeo, participando de la apertura de temporada en el clásico desfile El Rodeo Moda Show. Los espero para compartir una noche increíble. No se olviden, el sábado 16 de diciembre en la hostería del Rodeo Catamarca está de moda. ¡Nos vemos! Y en ese viaje también fue Moritán. Correcto, yo comienzo a insistir con la línea Moritán en noviembre del 2022. Veamos la fecha. Noviembre del 2022 yo salgo, hago conferencia de prensa, Moritán, para que me lo traigan. Nadie te dio bola. Momentito. No se había separado todavía. ¿Qué pasó ahí? Al mes lo lleva a Catamarca. O sea, como una manera también de mostrar. Aidar se equivoca, Moritán es un hombre bueno, acá vino con Pampita, sáquense fotos. Y yo continué hasta que se dio esta situación que usted me dice. Lo más increíble de todo es que ahora Ademar Bacchiani, en realidad dice que lo estafaron. ¿Quién lo estafó? La mujer. ¿Y cómo es Entonces, y bueno, en realidad es lo que dicen todos. Cositorto dice lo mismo. Ahora la Jalil señora, dice la mujer que era un águila, se llevó 400 millones de dólares. Es un ardid. ¿Qué pasa, Rolo? Ahí entran los Bitcoin. ¿Te acuerdas cuando hablamos de las Bitcoin más? Sí. Cuando vos pasas semejantes cifras a Bitcoin, después vos sabés que tenés para tus cuentas de Bitcoin 10 palabras clave que hacen casi inviolable la posibilidad que si yo te mando dinero, vamos a suponer que alguien compró un diputado en la Argentina. Ponele, que no. Y que vos Ningún héroe. Claro, Nunca un héroe. Nunca un héroe. Y que vos no querés que aparezca la Banelco. Bueno, hoy le mandás Bitcoin más. Una persona con 500 millones de dólares pasados a Bitcoin te hace un desastre. Y te dice, ¿a quién querés que se la mande? Y anda a buscarla. ¿Dónde querés que lo depositemos? Y anda a buscarla. Ahora con este ardid estafaron a la población de Catamarca, de Tucumán. Ahora, ¿y la gente cómo le creyó a este personaje? Vos ves un payaso haciéndose el rolinga, bailando como Mick Jagger. ¿Cómo le vas a poner la guita? Pero andaba con el hermano del gobernador de Catamarca y con toda la crema catamarqueña y bancaba las campañas del PRO. Porque también hay que contar con la familia Manso. Igual que Cositorto. La familia Manso. Igual que Cositorto. Sí, pero Cositorto lo hacía con los clubes de fútbol de la D o de la C. Estos directamente fueron a la caja de la política. Imagínate que el desfalco del que estamos hablando es guita que era para desarrollo social enviada de la nación a la provincia. Explica eso, porque vos decías, en algún momento decías que había municipios y había dependencias públicas que ponían la guita especulando con que volviera y se quedaban con el retorno en dólares. Correcto, 1.000 millones. Los ponía, él me pagaba el 20% mensual. Cuando eran municipios, gente vinculada al poder, les pagaba un 25 por mes, una fortuna, que podían sacarlo en cualquier momento.
Claro, ahí por eso 400 millones de dólares, porque utilizó guita de reparticiones públicas. Ni Cositorto se animó a tanto. Imposible. ¿Qué es lo que hace Jalil acá? Jalil dice que no se investigue la denuncia de Haidar. Armamos una quiebra, que ya salió la quiebra. En esa quiebra, cuando sale la sentencia, la gran mayoría de los beneficiados son amigos de Jalil, solo por 8 millones de dólares. Y nosotros hicimos paralelamente una investigación de la ruta del dinero donde encontramos 250 millones de dólares, que es lo que decía usted recién. ¿Qué es lo que hacía Ademar? Invertía en token que compraba arte en Shanghái, entonces todos esos informes le dimos a la justicia y la justicia prácticamente no investigó absolutamente nada. La plata, había plata en negro, lo que pusieron la guita en negro, ¿ya se resignaron a perderla o la van a tener que declarar? Bueno, si no estuviéramos nosotros ya estarían resignados. Lo que pasa acá es que diferenciamos el dinero sucio del dinero en negro. El dinero en negro puede pagarse las multas. Entra el blanqueo. El dinero sucio no. En el caso el dinero... Bueno, pero en Catamarca hay una ley, el artículo 5 de la ley tributaria, que dice que aún la plata sucia o negra debe tributar. Ahora, esto recién empieza porque el contacto entre el crimen del funcionario del ministro de Desarrollo Social y la estafa no está siendo investigada como tal. Claro, pero es sumar 2 más 2 en la línea de tiempo. Bueno, ahí aparece. De hecho, lo cuentan las hijas, lo cuenta la secretaria, que fue lo que encontró en el Ministerio de Desarrollo Social este hombre, ¿no? Pobre hombre. Sí, pero aparte, aunque esté la quiebra decretada en Catamarca, el lavado de dinero es un delito federal. Sí. Doctor Haidar, gracias por venir. A su orden.